Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra propuesta. Hoy es martes 17 de agosto del año 2021. Como siempre es un placer conectar con ustedes cada mañana para comentarles las principales informaciones que han ocurrido en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por su sintonía. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Ana Mercy, buenos días, amigos y amigas. Aquí listos para comentar las principales noticias. Hay una cantidad de noticias que se han agolpado por el largo fin de semana. Local e internacional. Local e internacionalmente. De manera que tenemos el primer año de gobierno, tenemos el terremoto de Haití, tenemos el paso de la tormenta por nuestro país y tenemos el tema de los talibanes en Afganistán. Mire, antes de entrar en todo... Escoja usted. Escoja usted, sí. Mire, antes de entrar en los temas, quiero agradecer en nombre de todo el equipo de la revista Tele 15 al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Excelente el regalo que nos han hecho llegar, Constitución y Escuela. Miren, a veces andamos nosotros buscando temas y tratando cosas y nada se resuelve como esto. Mire, ay, yo estoy encantada con esta Constitución. Agradecemos. Ese pan de la cartera hay. Y queremos resaltar la labor del Tribunal Constitucional en la difusión de los valores de la Constitución, la importancia de la Constitución, la educación sobre la Constitución a nivel de estudiantes y de pueblo. Así es. Entonces tienen un conjunto de publicaciones y en el caso de la Constitución la hacen de diferentes maneras. Doctor, es que eso debe Eso que tú señalas, preséntalo por favor. Mire. Es un mini libro Constitución, mírala acá. Está hecha para que usted, de bolsillo, como le llaman, y usted pueda andar con la Constitución en el bolsillo. Pero eso mire, es importante. Esta es para y yo estudiar. te señalaba de esa que me gusta porque tiene un índice de materia. Sí, tú vas para atrás, estudiar. ¿Qué hay sobre la mujer? Entonces te dice, mujer, página tal y tal. Te dice los artículos que se refieren. Entonces, ellos están en el año de la divulgación educativa sobre la Constitución en el Tribunal Constitucional y parte de esa labor son las impresiones de estos libros. Bueno, pues muchísimas gracias al Tribunal Constitucional. Todos en el programa recibimos este kit, se lo agradecemos. Un abrazo a mi querida Milagros Escarramán, que es la encargada de comunicación. Bueno, doctor, yo creo que debemos comenzar por el tema de Grace. De Grace, la tormenta por la República Dominicana. Primero, hay muchos temas interesantes, como usted dice, pero lamentablemente la situación del país, aunque muchos hoy pudimos llegar a nuestro trabajo, en el día de ayer yo no pude llegar al canal, a la hora que me correspondía quizá trasladarme, era la hora donde más agua estaba cayendo. Principales vías de la capital dominicana en el día de ayer inundadas. Yo soy una miedosa, ni siquiera temerosa, no, yo soy una miedosa de manejar cuando está lloviendo y le tengo pánico. Es el único accidente de tránsito que he tenido, ha sido en un charco y eso los respeto. No vaya más lejos, el invitado, según vi en el WhatsApp de el vehículo la persona que organiza la agenda de los invitados, de que se le quedó el vehículo del invitado y no pudo llegar. Sí. Y cuando usted tiene ese tipo de situaciones, aunque tengo que reconocer que Grace, que se alejó y entró por Barahona, nunca había visto tanta agua correr por Barahona en las principales calles, deja a la República Dominicana muy claro de cuáles cosas nosotros debemos cuidar al momento de pensar en todo lo que tiene que ver con el paso de cualquier fenómeno natural. Eso te iba a comentar. No nos dio de lleno. Recibimos apenas los efectos secundarios de la cercanía de una depresión tropical, porque se convirtió antes de llegar en depresión, ni siquiera en tormenta. Con la fuerza que ella venía, bajó hacia la parte sur y los efectos colaterales, se puede decir, que no fueron de lleno, fue de mucha agua. Y ya ustedes ven lo que ocasionó. Imagínate tú que nos dé la tormenta de lleno, todo lo que va a ocurrir. Bueno, Grace dejó en el país 430 viviendas afectadas, 2 de ellas destruidas, personas refugiadas, ríos desbordados, vuelos cancelados y decenas de acueductos y circuitos eléctricos averiados. Hasta la mañana de este martes, o sea, hasta hoy, todo el territorio nacional se mantenía bajo alerta
El Centro de Operaciones de Emergencia COE informó en su último boletín que 5 albergues acogen a 109 personas desplazadas y los organismos de socorro movilizaron a 2.050 ciudadanos. Sí. Bueno, sí, lo que hay ahora es que socorrer a la gente, darle un seguimiento y reparar los daños que haya ocasionado este asunto. Definitivamente que pasar balance a este primer año de gestión del presidente Luis Abinader y el gobierno del PRD debería ser el segundo tema, para que entremos entonces en la coherencia de lo que vamos viviendo. El presidente cumplió junto con su gobierno un año ayer de haberse instalado en la República Dominicana para dirigir los destinos de nuestro país, con un análisis de cosas a favor y con un análisis de cosas a mejorar, para poder encajar de manera justa a un gobierno que llega bajo una situación que es una crisis sanitaria con la pandemia de la COVID-19 y a su vez pues esto genera una crisis económica y quizás esto no ha permitido poder nosotros ver, manejar y aspirar a ese cambio por lo que la ciudadanía votó a favor del presidente Luis Abinader por las propias circunstancias que no le han dejado quizás implementar la idea que tenía y ha tenido que seguir con lo que encontró y mediar con esta situación de la pandemia. Creo personalmente que el manejo de las vacunas debe anotársele como un tanto a favor del gobierno. No voy a adentrar en el manejo de salud, pero sí el manejo de las vacunas, que la población dominicana esté entre los primeros países y que todos hayamos podido disfrutar de una segunda y hasta tercera dosis para prevenir lo que es la pandemia de la COVID-19. Mira, para evaluar un primer año del gobierno de Luis Abinader, si se quiere ser justo y objetivo, tú no puedes desprender el tema de la naturaleza de la situación que encuentra el gobierno cuando se instala en el poder. Una pandemia nunca vista en la República Dominicana en su magnitud y en su forma, que crea una situación económica en que frena la estructura productiva del país y deja sin recursos al gobierno. O sea, en medio de una situación como esa, es inevitable cuando usted evalúa el gobierno tomar en cuenta eso. Entonces, entonces además hay que seccionar y ver cómo se ha manejado el gobierno en medio de la pandemia, cómo se ha manejado en lo político, en lo económico, en lo administrativo, etcétera, etcétera, para poder también analizarlo. Sin duda alguna, como tú señalas, el gobierno entendió, como era correcto, que tenía que dedicar sus mayores esfuerzos y recursos a resolver el tema de la pandemia, la salud primero de la gente. El tema de la vacunación se actuó más o menos con rapidez. Digo más o menos porque otros países actuaron más rápido, pero bueno, hay que ver las circunstancias de cada país. Las circunstancias y dónde estaban las vacunas. ¿Cuál fue la primera inversión que se hizo? Por eso digo, y no se Chile, logró. Por ejemplo, actuó muy rápido y ya estaba vacunando, fue de los primeros. Pero nosotros hemos estado dentro de los primeros también, porque muchos otros estaban más tarde. Y al día de hoy, fíjate tú que el logro de la vacunación ha permitido que poco a poco ya vayamos regresando a la normalidad. Entonces yo pienso que eso es un gran trabajo que se hizo. Con el apoyo, que tú no lo puedes dejar, del sector privado y de la población consciente, incluso de los partidos políticos, porque he visto algunos análisis que dicen, bueno, los partidos políticos estaban en una actitud de complacencia, de apoyo. No, yo creo que no. Lo que había era una actitud patriótica de los partidos políticos. Había una situación sanitaria tenían que no había otra opción como partido político. ¿Cómo se ponían inmediatamente a atacar al gobierno? Sin embargo, si tenían que concentrarse en el tema de la pandemia. No podemos dejar de lado también que hay organizaciones políticas que pasan por un proceso interno que también la tiene rezagada. Exacto. Sin embargo, ha pasado el tiempo. Pero en la crítica al gobierno. Y ya están sacando la cabeza. No, pero es natural, no, ahí voy. Ya pasó un año. Exactamente, sí. En la primera etapa y en medio de la crisis, los partidos políticos habíamos terminado como tú dices, las elecciones, algunos con problemas internos, hubo un reflujo.
pero que parte de ese reflujo fue que entendieron que no podían ponerse a criticar el gobierno cuando el tema era la pandemia. Yo pienso que eso fue una actitud correcta. Ahora, ya pasó un primer año, ya hemos podido ver el accionar del gobierno en lo que yo digo, en lo económico, lo administrativo, en lo político, en todo, y ya es tiempo de que, como se han cometido también errores, la oposición comience a observar críticamente lo que hace el gobierno, que eso es correcto y lo necesita el sistema democrático. Miren, el gobierno del presidente Luis Abinader, y completamente de acuerdo con todo lo que usted dice, entra en un proceso donde el que estaba durmiendo el sueño de la luna de miel despierta, donde los partidos políticos comienzan a sacar la cabeza, donde la organización que ha llevado el Partido de la Liberación Dominicana comenzaremos a ver grandes críticas, y donde un líder como Leonel Fernández, que fue aliado en su momento del partido de gobierno para sacar al PLD y alcanzar una presencia política que lo convierte en una fuerza importante en el órgano de los partidos, pues ya todo comienza a tener otra mirada. Ya la fuerza del pueblo comienza a cuestionar en la máxima autoridad de su líder, que es el presidente Leonel Fernández, en grandes escenarios, y cuando digo grandes escenarios, ustedes saben que ahora cualquier cosa es un gran escenario, porque la limitación de las personas para juntarnos no es de mucha. Pero en los escenarios, vamos a ponerlo así para no vernos mal, en el escenario que le corresponda al presidente Leonel Fernández, ha comenzado ya a encontrar las debilidades de este gobierno, que quizás pero es bueno. Claro, y eso lo puede advertir cualquiera, porque muchos periodistas lo hemos dicho. ¿Cuál es el problema de salvar un área y que nos podamos caer en otra? Es la situación económica que vive el mundo, no es solamente la República Dominicana. Y yo estoy de acuerdo, un pueblo sin salud no hace nada. Había que enfocarnos ahí. Lo importante de la crítica es que no sea una crítica política por criticar, que eso es pernicioso. Claro. Lo importante es que la crítica sea conceptual, para ayudar al gobierno a entender si se va desviando. Eso es lo que debería ser. Por ejemplo, así como aceptamos que el gobierno trabajó bien con el apoyo de la ciudadanía y del sector privado en el tema de la vacunación, que se puede considerar como un éxito, para usar la palabra, ¿verdad? Éxito, lo hizo bien. Hay otros aspectos donde no lo ha hecho bien. Para mí, viéndolo en proyección, el principal daño y el revés que recibe el país con la administración del PRM y el gobierno de Luis Abinader es en el tema de la administración pública. Me explico. Hace décadas, desde la eliminación de la dictadura, venimos trabajando para que organicemos el Estado y la administración pública. Y sobre todo que el que le sirve al Estado tenga la protección del Estado, buenos salarios, estabilidad, en fin. Se crea una primera ley en el 91, después en el 2008 la nueva ley que se crea el Ministerio de la Administración Pública. Y se le reconocen derechos a los empleados, porque ¿cómo tú modernizas el Estado y cómo somos competitivos si el empleado, que es un servidor, no es un agente de cambio? Entonces eso cuesta prepararlo, pagarle bien. Para competir con el sector privado, tú tienes que dar una serie de beneficios a los empleados que igualen. Exactamente. Entonces, aquí se dio en el sistema educativo. Comenzamos, acuérdate cuando Juan Bautista, ¿te acuerdas la aplanadora? Sí. Que quitaron a todos los empleados. Desde ahí viene, por eso tenemos que organizarlo para poder avanzar. Tenemos que irnos, pero déjame concluir. Nos vamos ahora, Marquito. Sí, vamos a concluir. Óyeme, y ha venido eso, corrientes también en América Latina y presiones de organismos internacionales, y finalmente votamos esa ley. Fíjate que los PRMistas llegan y hasta desconocen los derechos que tenían los empleados. Ellos empezaron a votar gente y después dijeron, hay una ley en que tenemos que liquidarlo. El MAP. ¿Cuántos millones le ha costado al gobierno de Abinader? Ahora llaman... desvinculados. Lo votaron de la administración pública. Doctor, hemos crecido en términos. Los desvinculan. Lo desvinculan. ¿Tú tienes una idea de cuántos han sido? No. Y está hablando una comunicadora.
Pero no tengo una... Pero perdón, te lo digo por el pueblo. Perdón, cuando le digo en números, me refiero a que no hay una publicación que te diga exacto cuántos millones se han invertido, se han tenido que dar para eso. Léalo usted misma ahí arriba. ¿Por qué? Porque la cantidad de ministerios que tienen un grupo de personas reclamando... 22 ministerios afectados. Dame esa cifra que está ahí. Total de desvinculados, 62.935. Pero eso es en personas y en millones. No, está bien. No hay un dato. Pero tú estás hablando de 62.000 empleados de la administración, donde se han ido. Si tú me dices a mí, mira, fueron gente que están ahí, no son especiales, ganan un salario y no hacen un trabajo técnico. Pero ahí se han ido técnicos que no ha costado mucho dinero prepararlos. Perdóname, Ana Mercy. ¿Cuántos entre médicos veterinarios y agrónomos se ha llevado el gobierno? Según la entrevista que hicimos aquí, eran 300 y algo. 340.000. Sí, 340. Algo así. ¿Qué te dicen los médicos veterinarios? Y si quitan a los que saben controlar la fiebre porcina africana y no están ahí atendiendo su cantón, no va a entrar la fiebre porcina africana. Aquí no se está diciendo que la fiebre porcina africana fue culpa del gobierno. Eso no se dice. ¿Por qué es culpa del gobierno? Porque quitó 340 técnicos que controlan esa enfermedad y se metió. Porque ¿a quiénes pusieron a atender eso? Como dijeron los médicos veterinarios, apoyeros. Y cierro ya. ¿Tú sabes qué es lo peor? Porque eso es un daño, eso es un revés a los esfuerzos que hemos hecho para tener una administración estable, servidoras del Estado, con seguridad, protección. Eso se echó por la borda. El ministro de Educación, él llega. Y esos supervisores, pero esos supervisores ganaron un concurso convocado por el Estado Nacional, con la protección el apoyo de Educa. El sector privado lo apoyó. El sector privado y la propia ADP. Un gran logro que los supervisores de los distritos sean técnicos por concurso. No, eso no va. Quítamelos a todos, que yo voy a poner a los militantes de mi partido a que desempeñen ese cargo. Una llegó con una guagua de esa, ¿cómo le llaman? ¿Anunciadora? No, tiene otro nombre. ¿Una voladora? Sí, de esas guaguas anunciadoras políticas. ¿A una guagua anunciadora? ¿Una Dicolay? Una Dicolay, llegó una de las nuevas supervisoras de educación en una Dicolay voceando consigna política. Va a haber reforma educativa, sí. Entonces, para mí, no lo puedo analizar más profundo ahora porque no tenemos tiempo. El principal revés a las reformas del Estado, a la estabilidad del empleado público y a la competitividad del Estado cometido por este gobierno es en todo lo que yo he dicho. En eliminar al personal que vale para sustituirlo por los compañeritos. Pero eso debe entrar dentro del equilibrio y como usted dice, hoy no tenemos el tiempo, pero hay un equilibrio que quizás no podemos ver aquí de cosas que ha podido lograr el gobierno con esas que usted hoy señala que también le han hecho mucho daño.